Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense. Continuamos, ya empezamos a entrar en calor con los actos de este curso 2025-26. Saben que seguimos en nuestro 250 aniversario y hoy hacemos una cosa. Saben que desde hace unos años estamos tratando de recuperar todas aquellas funciones que llevaba a cabo la Matritense y que en algunos aspectos habían quedado un poco relegadas o se hacían menos, y una de ellas es el promover los trabajos de nuestros socios. Esa es una de las cosas que se hacían en esta casa, que se han hecho siempre, y de la cual dan testimonio, por cierto, los miles de documentos que tenemos en nuestro archivo, que si no conocen les invito a que lo hagan. Y esta tarde pues se trata un poco de eso también, porque don José Villacís es nuestro consocio y nos presenta hoy uno de sus trabajos, una de sus obras, titulada La tertulia de Antonio. Así que venimos hoy a esto, a presentar, luego iba a decir lo de los móviles, ya saben, tomando la palabra de nuestro querido don Antonio López, que dice que los encendamos cuando salgamos. Ya pues ha venido bastante bien esto para recordarlo, porque a mí siempre se me olvida. Bien, pues dicho esto, lo que decía, vamos a presentar esta obra de don José Villacís y además pues a celebrar la amistad con él que todos tenemos. Es una persona muy querida en la casa, nuestro consocio, que además reúne dos condiciones complicadas a veces, que es tener un buen nivel académico y además ser una buena persona, cosa que no siempre va ligada. Por tanto, en este caso sí que coinciden ambas circunstancias, de lo cual estamos todos encantados. Entonces, para presentar debidamente esta obra, tenemos hoy en la mesa, se lo presento brevemente y después le pasaré la palabra a doña Concha Galán, a quien todos ustedes también conocen, consocia nuestra también y además presidenta del Consejo Consultivo de la Casa, con lo cual, bueno, ya saben que es una de las personas destacadas de la sociedad y que nos va a hacer hoy de maestra de ceremonias para este acto. Y además nos acompañan el editor de don José Villacís, que es don Pablo Méndez, al cual también doy la bienvenida a esta casa, y Joaquín Saz, que es otro consocio también muy querido, y también, además de los inasequibles al desaliento, de los que vienen aquí, llueve, nieva o haga lo que haga. Pues bueno, hoy está también formando parte de esta mesa, también como parte, digamos, opinativa por parte de la sociedad. Así que bueno, gracias a todos por venir. Hoy tenemos tarde literaria, o sea que bueno, seguro que lo pasamos estupendamente. Le voy a ceder la palabra a doña Concha Galán para que nos introduzca un poco la figura de esta novela y la figura de nuestro autor. Adelante, Concha. Buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí en la Matritense y hoy es un día especial ya que se presenta el libro de José Villacís, La tertulia de Antonio, quien me ha pedido que sea su presentadora, cosa que hago con gran placer, ya que Villacís es un buen amigo mío al que conozco desde hace casi 20 años. Precisamente nos conocimos en una tertulia, la de Antonio no, la de Justo Sotelo, que es catedrático y máster en estudios literarios, así como escritor de novelas. Villacís ha tenido a bien prologar 2 libros míos de poesía y presentármelos, por lo que en justa correspondencia hoy le acompaño y le agradezco que me haya invitado a presentar este acto. José Villacís González es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Ciencias Políticas. Ha sido jefe de estudios de la Seguridad Social y profesor de macroeconomía en la Universidad San Pablo CEU. Tiene en su haber más de un centenar de artículos científicos de economía, así como varios libros sobre economía monetaria y teoría combinatoria. Entre ellos destaca El origen de la macroeconomía, que ha sido traducido al inglés. Ha tenido correspondencia con premios Nobel de Economía y es miembro de la Real Academia de Doctores y de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que ha formado parte anteriormente de la Junta Directiva, y miembro de honor del Liceo Grafológico. Aunque goza de un extenso currículum, he de decir que José Villacís es un hombre sencillo, amante de su familia y de sus amigos, con algunos de los cuales lleva compartiendo comida un día a la semana durante muchos años. En el plano literario, que es el que hoy nos interesa, he de decir que es un prolífico escritor que ha tocado todos los géneros literarios y ha publicado tanto novela como teatro, poesía y grafología,
disciplina que viene ejerciendo durante más de 40 años, según ha confesado él mismo recientemente en su última entrevista. Ha impartido conferencias sobre este tema. Recuerdo una especial en la Universidad Rey Juan Carlos que analizaba la firma de Cervantes. Y dentro de la novela se ve como el autor tiene una clara influencia de Borges, y en el teatro tiene una obra espléndida, La jugadora, que espero que algún día la veamos representada. Podemos decir que la pluma de Villacís no corre, vuela, pues es tanta su devoción por la escritura que siempre está ideando nuevos libros con los que deleitarnos. También escribe sobre filosofía, tiene 4 libros sobre filosofía pura y escribe sobre física, disciplina en la que tiene realizada su tesis doctoral. Hay que decir de José Villacís que es un lector infatigable. Se sabe de memoria las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, así como fragmentos de obras de García Márquez. Puede decir, como dijo el escritor Jorge Luis Borges, que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído. Su mente es como un carrusel que gira sin parar, buscando nuevos horizontes literarios. No pierde el tiempo, no. Afirma Villacís que la vida es el viento que pasa mientras la vivimos. En cuanto a la novela que hoy presentamos, el último libro por ahora, no sé si el penúltimo, el antepenúltimo o el anterior, porque ya he oído por ahí que tiene uno de poesía. Tiene algunos más escritos, pendientes de su publicación. Villacís es capaz de llevarnos con él a una tertulia a la que sitúa en la cafetería Viena Capellanes, en la calle Luisa Fernanda. A través de ella conoceremos la vida del protagonista, Antonio Velarde, y a sus contertulios que dan vida a esta novela. Podemos decir, con Stendhal, que una novela es un espejo paseado a lo largo de un camino. Camino que recorre el autor con clara influencia de Borges y de García Márquez, a través de Aureliano Buendía. En cuanto a su imaginación, la deja volar hasta nuestro mundo actual, enlazando a Buendía con Dulcinea. Aparece Galdós por las páginas de este libro, con su novela Fortunata y Jacinta. La amplia cultura del autor queda patente en este libro, donde se suceden escenas amorosas y donde nos da en su lectura giros insospechados, todo ello a través de la narración de la vida del protagonista. Los deseos, anhelos y sueños de Antonio Velarde nos abren la puerta a un mundo donde la fantasía y la realidad se funden en un presente con un pasado sin límites. La formación económica de nuestro autor sitúa en esta novela a Germán Bernácer trabajando en el Banco de España. No voy a revelarles el argumento, ya que eso lo dejo para los lectores. Solamente decirles que es una novela encuadrada dentro del género literario llamado realismo fantástico, donde aparecen fenómenos extraordinarios que rompen con la realidad establecida. Se mezclan animales con los personajes y aparece desde un jabalí a un loro. Varios autores han publicado obras dentro de este género. Me vienen a la memoria Juan Rulfo con Pedro Páramo, Kafka, García Márquez, Murakami y, cómo no, Borges, quien define el realismo fantástico como la pintura de la realidad con ingredientes de la fantasía. El libro que hoy presentamos está estructurado en 7 capítulos, escrito con un admirable estilo propio, y espero que con su lectura pasen un buen rato. Según recoge el poeta Javier Lostalé en su novela La morada infinita, leer es una forma de pensar, frase que atribuye al filósofo Fernando Savater, pero afirma Lostalé que el pensamiento, mientras leemos, se torna pincel con el que vamos pintando el mundo. Ese mundo que hoy nos presenta José Villacís al relatarnos la vida de Antonio Velarde
en su libro La tertulia de Antonio. Muchas gracias. Voy a leer un poquito. Y ahora, si me lo permiten, voy a leerles un fragmento del libro. Del capítulo primero voy a leerles un pequeño fragmento. Hubo un gato doméstico en el orfanato de dioses, un tigre de Bengala en la selva, un pobre hombre de gomina auxiliadora arada en el centro de su cabello. Se llamaba el hombre Antonio, o Antonino para los amigos, Velarde, grande de España, de Tolosa, y bien es verdad que parecía lo que era, aristócrata, de espada recta en la columna vertebral, de ademanes precisos, tal fuera una pantera en alerta. Sus ojos eran helados, que cambiaban según su estado de ánimo, del verde de laguna insondable al verde duro de esmeralda, del azul de un festivo cielo al azul lento. Dibujaba una risa tierna que tanta pena daba como terror causaba, y buscaba compañía en la soledad. Y ahora otro pequeño fragmento. He de recordar, pues las cosas devienen a la memoria de este modo, que en un lugar de Madrid que quiero recordar, había un loro de alas multicolores, pico pargo y plateado, lengua gorda y prolífica, que recitaba versos y parloteaba de continuo. Saturnino esto, Saturnino aquello. El dueño del negocio había traído de Cuba unos huevos extraños que, puestos al sol, uno rompió la cáscara y empezó a hablar con acento cubano y en arameo o caldeo o yo qué sé. Lo llevó para cuidarlo mejor y empezó a volar. Púsole por nombre Pepito a la vecita. Se ganó el respeto de todos los clientes y volaba de hombro en hombro, de mesa en mesa, y ruego que se crea que aprendió el nombre de los consumidores habituales, de los camareros, y lo que es de mayor prodigio, las peticiones. Café con leche, anís, un whisquito por aquí, otro para el señor Leonardo. Bueno, y ahora paso la palabra a Joaquín, que continuará con la presentación. Muchas gracias. Cuando llegó a mis manos el libro de José Villacís, La tertulia de Antonio, pensé que era como historia de una tertulia de Antonio Díaz Cañabate o charlas de café de Santiago Ramón y Cajal. Me equivoqué. El desarrollo de la novela transcurre en una tertulia peculiar del Café Viena en la calle Luisa Fernanda en Madrid, pero no tiene nada que ver con las tertulias mencionadas. Es una novela entre Jorge Luis Borges y Orson Welles, una mezcla bastante indefinida. Me recuerda también los saltos del tiempo y retroceso a la obra de Julio Cortázar Rayuela, que leí en mi juventud. En este libro, José Villacís nos da una visión de Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX. Sobre todo nos describe el palacete de Cifre, que estaba en el Paseo del Prado, donde ahora está el Ministerio de Sanidad. Un palacete estilo neomudéjar llamado como la Alhambra de Madrid, pero que no llegó nunca a ser como la Maravilla de Granada. En definitiva, es una novela digna para un guión de película si viviera Luis Buñuel y también para que uno de sus capítulos los hubiera plasmado Salvador Dalí. Muchas gracias. Y ahora voy a leer... Bueno, no tenía este. Voy a leer un fragmento. El jabalí, de gran tamaño para su especie, babeaba fatigoso y era pacífico y discreto. La tufarada orgánica de su aliento nos llegaba vital. Nos sentimos un recuerdo enérgicos y con deseos de convertirnos en salvajes, que es nuestra verdadera condición. Al animal lo había traído de las estepas de Castilla. No sabemos cómo este artista lejana que se había apropiado de él
y mucho menos cómo lo había dominado. Los estribos de la consideración de este espectáculo estaban en este espacio mitológico en que unos bárbaros estaban sumisos ante una diosa de rojo arropada y que huía y se acercaba, se hacía grande y pequeña. Y pronto entrábamos en la razón de la hipnosis. Había una coordinación entre los espectadores porque las muchachas, Isabel y Diana, querían parecerse a ella, su risa, su ropa, sus curvas, y los varones poseerla y perdernos en la dársena de su cuerpo. En estas meditaciones nos hallábamos que se acercó para pedirnos fuego para su cigarrillo. Su voz mantenía una quebrada nota de ruego y de simpatía imposible no saldar su imploración. Emanaba un hálito de tierno limón y de orfandad. Había leyes que prohibían fumar, pero ninguna concreta llevaba encadenado un jabalí, ni tampoco que prohibiera a una diosa fumar. Se sentó y aspiró el cigarrillo que moría en sus labios. Un collar de diminutos diamantes rodeaba el cuello del antílope. Jugaba con él y parecía contar las piezas. No hubo falta de mucha meditación para intuir su polida soledad con la que estaba envuelta un papel de celofán, y no que la toqué proviene de Atenas, los dioses de la brindan. Y estuvimos seguros que cuando se elevó sus ojos de melancolía, que no entendía cómo éramos, percibimos claramente los túneles de sus vidriosos ojos azules que no quiero vivir. Esperaba un buque de salvación y llegó con la invitación del marqués de Montesinos y Macondo: señorita, siéntese con estos pobres mendigos. Marilyn lo miró, sería de arriba abajo, y soltó una carcajada que nos había ofendido si no fuera porque surgió desafiadamente encantada. Exclamó: claro, a esa ave de hambrienta y desfallecente le dimos nuestra amistad. En minutos la amamos, la quisimos de siempre y para siempre. Bueno, pues creo que es momento de cederle la palabra al editor, don Pablo Montesa. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Hemos presentado ya varios libros en esta sala mítica y maravillosa. Creo que hay pocos iguales tan bonitos como este, ¿no? Y bueno, y estoy contento de presentar un libro de José Villacís, que es uno de nuestros autores fetiche, ¿no? Esos autores que una editorial tiene con orgullo y que lleva publicando toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro que presentamos y que publicamos de José Villacís se llamó Catástrofe de Palabras, y es del año 2000 algo, 2002, una cosa así, ¿no? Lo cual a mí me enorgullece, ¿no? Pero sobre todo me gusta mucho su literatura. Recibí este libro cuando todavía estábamos disfrutando de Un día infinito, que es el anterior, y cuando publicamos Un día infinito estábamos también disfrutando la palabra, por hablar de la parte de novelística, no poética, ¿no? Pero a mí sobre todo me gusta porque es un escritor que lo que le gusta y lo que ama realmente es escribir, ¿no? Y no para de darle vueltas a la literatura. Es todo literatura en sí mismo, ¿no? Todo lo que vive alrededor, todo lo que siente, todo lo que ve, todo lo que hace, y eso lo hace muy bien. Tiene una vena fuerte, tiene una literatura, por otro lado, distinta. Yo creo que La tertulia de Antonio es un libro raro, distinto, difícil a veces. Los personajes son muy especiales, pero luego todos tienen una forma de vivir la vida peculiar, y en todos hay un encanto, ¿no? Yo creo que eso lo hace muy, muy especial, ¿no? Así que a mí me gustan los autores que de lo que se preocupan es de su propia literatura, de escribir y de hacerlo cada vez mejor y cada vez más personal, y eso José Villacís lo hace continuamente, todos los días, ¿no? Yo creo que está escribiendo siempre, incluso cuando no está escribiendo, como ahora mismo, por ejemplo, pero está dándole vueltas a algo seguro, ¿no? Y tiene una obra que va creciendo, tiene muchas obsesiones, la ciudad de Ávila, por ejemplo, y las va construyendo, trabajando y llenando de palabras, ¿no? Y yo creo que es un autor muy especial, y yo estoy muy contento de estar aquí hoy y de seguir publicando sus libros, que por supuesto lo hago y lo sigo haciendo, ¿no? Así que nada más, creo que es un libro de La tertulia de Antonio, de esos que cuando uno lo termina sigue dándole vueltas, ¿no? Y eso no es fácil.
Así que estoy muy, muy contento de tenerlo con nosotros y muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues nada, José, adelante. Este es un momento muy importante para mí porque estoy en mi familia, la familia que ha venido, y sobre todo en la Real Sociedad Económica Matritense, que es mi hogar, donde me siento muy, muy a gusto y mis palabras adquieren una dimensión emocional muy grande porque dicho aquí me siento una persona diferente y en un lugar diferente. Yo quiero creer que este sitio tan maravilloso y tan hermoso como es la Torre de los Lujanes es Macondo de García Márquez, de 100 años de soledad, porque es un sitio mágico. Es la cueva de Montesinos, un sitio mágico, del Quijote, y es el Alep de Jorge Luis Borges. Son sitios mágicos. La Torre de los Lujanes, la Real Sociedad Económica Matritense, ahora mismo yo me siento mágico en un sitio maravilloso que es la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a Concha Galán, que cuando le he oído leer un fragmento yo creí que estaba hablando de otra persona, que era otro, y es que tiene un acento que le da una emoción enorme, porque Concha es una mujer fantástica, porque es poeta, es pintora, y hay una correlación entre lo que pinta y las poesías que hacen. Y aunque parezca mentira, pertenece al gremio vulgar de los economistas, funcionario del Tribunal de Cuentas. Y además, cuando lee, sabe leer. Concha sabe leer. Y no me ha costado nada, ninguna dificultad prologarle los libros de poesía que ella haya escrito. Y cuando he presentado no estoy a la altura de cuando ella me presenta mis libros, es diferente. Muchas gracias a nuestro amigo Joaquín, que se ha atrevido a leerme y me va a hacer unas críticas que me da espanto ya pensar que de sus críticas, porque mi libro... Yo mismo no tengo perspectiva para analizarme yo mismo, no tengo perspectiva. Yo no soy de realismo fantástico, yo soy fantasía real, porque mi mundo es fantástico. Desde pequeño mi mundo ha sido fantástico. Mi padre me decía, estás elevado quiere decir que estás en las alturas. Con lo cual vivir en el mundo real para mí es un esfuerzo. O sea, para mí la fantasía es el mundo real. Por eso me gusta Borges y me gustan las novelas más de realismo fantástico más grande que hay, que no es 100 años de soledad. La novela de realismo fantástico es El Quijote, en todos sus puntos. Muchas gracias a Manuel Rodríguez Alcaina, que siempre ha estado dispuesto a presentarme, a ayudarme, y con el cual formo una gran amistad, creo yo. Por supuesto. Por supuesto. Y sobre todo a mi editor Pablo Méndez, que yo creo que le espanto cada vez que le entrego algo, le espanto porque no acabo de terminar una novela, de repente le digo tal y me dice, pero si te la acabo de dar, no, es que esta es otra. Ahora mismo tiene acantonada tres poemarios más, uno sobre Ávila, que es mi ciudad mágica. Ávila es mi ciudad mágica. Ávila, cuando yo vi Ávila, estaba en un hotelito, estaba del novio de la que es mi mujer ahora, y me acuerdo que me levanté
y entré en una plaza llamada El Grande y de repente me encuentro con la muralla. Me dejó conmovido. Ávila me deja conmovido. Mi primera, ya llevan 3 poemarios y van el cuarto que se llama Ávila Muro Muralla, de Muralla Murallada, que me lo va a editar Pablo, que no se cansa de editármelo. Me acuerdo que cuando edité mi primer libro, Catástrofe de Palabras, mi primer poemario, prologado por Luis Alberto de Cuenca, estaba mi nieta, acababa de nacer, o tenía 2 o 3 años, Jimena, o Paula, era Paula. Y ahí empecé mi proeza, porque es proeza, de escribir. Esta novela, La tertulia de Antonio, está escrita por mí, que vivo en el mundo de la fantasía. Pero yo había acabado de leer La colmena de Camilo José Cela, que es real. Pues trataba de escribir una novela que es real, pero inevitablemente me meto yo en mis laberintos. Ya que hay una persona que vive en el mundo real, tan real que no es Cela, sino que es Galdosiano, que es mi cuñado José Manuel Rodríguez Núñez, que ha hecho un verdadero esfuerzo porque no le gustó nada mi novela. ¿Qué opina, José María? Ya he manifestado mi pensamiento acerca de la novela. Pero tiene un defecto, mi cuñado, que es tan buen lector que es un relojero. Es un relojero que lee con microscopio. Por eso pierde la perspectiva del mundo mágico. En mi novela se centra en un personaje, en la tertulia, para mí que me llamó muchísimo la atención. Es un sitio, un lugar, un hombre felino, un tigre, que es Alay Delon, el hombre más bello del mundo. Pero Alay Delon, para entender la novela y entender la vida real de Alay Delon, fue repudiado por su padre, de crío, de muy crío. Luego la madre fue donde su madre y la madre lo rechazó también, lo repudió. De ahí fue una familia acogida que lo repudió, lo echó. De ahí fue otra familia acogida, también lo echó. Crío. Y de ahí fue otra familia acogida que lo echó, y lo echaron de 5 o 7 colegios. Entonces, un individuo de esto tiene un fermento de odio que coexiste, ese fermento de odio coexiste con una gran necesidad de amor. Entonces, ahí está Antonino Velarde, que es Antonino Velarde, que es el personaje central de la tertulia, que me llamó la atención porque es que Alay Delon, yo le tenía una envidia asquerosa a Alay Delon, porque yo decía, ¿cómo puede ligar este hombre? Yo que no me como una rosca ni nada por el estilo, es que lo tiene todo. Yo cuando pienso en Alay Delon veo a Pleno Sol, la película A Pleno Sol, que ligaba y lo tenía todo. Y decía, yo es que muriéndome de asco aquí en verano en Madrid y este lo tiene todo. Entonces voy a proceder a leer las páginas que aquí tengo. Un libro proviene de una idea, y una idea de una emoción, y una emoción de una historia, y esta historia de una miscelánea que procedo a relatar. Conozco y frecuenté una cafetería de las de antes llamada Viena Capellanes, cerca de mi casa además, donde yo viví 20 años, florida, bien servida y decorada al estilo de inicio del siglo XIX, y que recuerda la colmena de la novela Camilo José Cela. A propósito, la colmena se rodó parte en Viena Capellanes. Yo la vi, yo estuve ahí cuando era... Pero Viena Capellanes, yo estuve ahí también. De hecho, esta novela se rodó como película en dicha cafetería, la de Camilo José Cela. En esta novela el escenario de la cafetería Viena Capellanes es un personaje también. Hubo épocas de penuria de dicha cafetería, como cuando la frecuenté en mi época de estudiante. En aquella época Viena Capellanes estaba abandonada, había una caja fuerte prehistórica, una caja, de contar prehistórica,
se pasaban gatos. Yo era estudiante en aquella época y íbamos a estudiar porque no nos costaba nada tomar un café, nos pasamos toda la tarde, se pasaban gatos por ahí. Pero luego ya, cuando ya está con el tiempo, la cafetería se decentó, estuvo muy bonita. Hubo épocas de penuria como cuando la frecuenté. Forma bien a Capellanes parte de mi cosmo vivencial y por tanto la reflejo nítidamente y fue al momento el punto de referencia de esta novela en la que describo y en la que se cosecha una tertulia, la tertulia de Antonio. La tertulia es un racimo vivencial, todo ella en un personaje. Esta tertulia es de hecho mucho más que la suma aritmética de los personajes. Si en la tertulia hay 10 personas, habrá 20, porque los 10 restantes es la misma tertulia. La misma tertulia forma un cosmos vivencial diferente de cada uno de los personajes. Cada cual va a contar su historia, cada cual va a relatar sus vivencias. La tertulia habla por sí sola, es un ramillete de gentes, de almas que hablan de esa cosa que se llama vida, sus propias vidas. A propósito, ¿quién habló aquí del jabalí? Tú, sí. Uno de los personajes que llega de golpe, pero se va, es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe llega con un jabalí con una cadena de plata. Eso es dramático, pero es real. Yo me lo imagino real. Para mí esa es la realidad, la fantasía es la realidad. No hay argumentos, solo hay conversaciones. No hubo planificación en la elaboración del texto, sino que la iban construyendo los personajes. En el desarrollo de cualquier conversación, y sobre todo si es múltiple cruzada, cada instante es una improvisación y está gobernada o desgobernada por el azar. Conforme lo voy escribiendo no hay nada de planificación, va saliendo, me va saliendo. Esto es una tertulia. Una tertulia es azarosa. Una tertulia no es nada planificado. El azar, la sorpresa, la camándula, el secreto a voces, la permanencia del grupo, una familia implícita, una tribu en una cafetería sin más propósito que verse, hablar cualquier cosa entre el café y la cerveza. No hay obligación, solo voluntad de concurrir con las penas y alegrías, sus historias, la vida en resumen y en cada sección resucitar el alma. El personaje central de este planeta es un tal Antonio Velarde, Antonino, grande de España, conde de Tolosa, joven bellísimo y tormentoso, residuo de abandono. Que a propósito de las mujeres de mi generación, yo me acuerdo, será guapo Alaidelón, pero no me gusta nada, es un sitio asqueroso. Muchas mujeres decían que era asqueroso porque había un residuo de maldad en Alaidelón. Y para eso las mujeres tienen buen ojo. Una mujer cuando juzga a una persona no se equivoca. Los hombres nos equivocamos, la mujer nunca se equivoca con un juicio. El personaje central de este planeta es un tal Antonio Velarde, Antonino, grande de España, conde de Tolosa, joven bellísimo y tormentoso, residuo de abandono. De muy niño su padre lo rechaza. Su madre lo expulsa de su cariño. Ambos progenitores aristócratas y grandes de España odian al bebé. Es tirado a una familia adoptiva y el inocente es de nuevo rechazado y remitido a otra familia, y a otra, y a otra. Antonio crece en el dolor y la venganza. Me fijé en esta novela como modo diabólico en el hombre más bello que jamás haya existido, el actor Alaidelón. Este actor de mirada angelical y perversa fue elegido para centrar la tertulia. Desde antes de escribir esta novela ya había elegido a Alaidelón para que fuera el protagonista. Elegí un protagonista, Alaidelón, y lo metí en la tertulia. A ver qué pasa. Ya ves que esta novela no tiene nada de planificación. Para que fuera el protagonista. Antonio Velarde sobrevive del trabajo de prostitutas en el barrio de Chueca. Una vez que es expulsado, vive de prostitutas en el barrio de Chueca, cosa que no se sabe de la vida de Alaidelón, pero que hay insinuaciones. Alaidelón, cuando tenía 19, 20 años, fue chulo. Eso no está escrito. Y violento. Enamoraba a las mujeres, a las prostitutas, y era violento. Después, en la misma aristocracia, se convierte en un mago de la finanza. Ya una vez que está en la tertulia, que ya es mayor, etcétera, ya tiene 25 o 30 años,
Se convierte en un mago de las finanzas y es amante de las mujeres de los banqueros. Seduce a las tertulianas, a todas, no solamente a las mujeres de los banqueros, sino a las mujeres de las tertulias, las seduce. Y al final Antonio persigue su tertulia en un centro de salud mental. No me importa desguazar la novela. No me importa en absoluto. Porque una vez que está contando su historia y que la tertulia está conformada, esta raya termina con que vienen unos hombres vestidos de blanco con camisa de fuerza. Pero ahí no termina la tertulia, porque la tertulia continúa en un centro de salud mental, donde las enfermeras también quedan embarazadas. La tertulia se acomoda a este manicomio que tiene su vértice en Antonio Velarde, que deja embarazadas a las enfermeras. Pueblan la tertulia personajes reales tan verdaderos que existieron y que conocí. Estos que voy a citar son verdaderos. Saturnino, que regentaba el Café de Viena Capellanes y que participaba en el Cabildo. Otro es Leonardo y otros funcionarios del Estado. Son funcionarios del Estado que deberían estar trabajando y están en la tertulia. En cualquier momento siempre están dispuestos. Pueblan la tertulia también personajes imaginarios, brotados de la misma literatura. ¿Y quién me dice a mí que la fantasía no es real? ¿Por qué lo real no es fantástico? ¿Por qué lo fantástico no es real? Los personajes de esta tertulia son tangibles y conversan y dan distancia a la reunión. Son Benito Pérez Galdós, que está ahí, pleno siglo XX. Me cumple con su oficio de escritor y observador. Benito, ¿qué es Benito Pérez Galdós? Un cotilla. O sea, la gran genialidad de Benito Pérez Galdós que es un cotilla genial. Y está escribiendo, mirando la tertulia, y está continuamente escribiendo. Está el coronel Aureliano Buendía, fabulado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, y que convierte a la cafetería en un macondo. Está su mujer, ¿sabe quién es la mujer de Aureliano Buendía, de protagonista de 100 años de soledad? Dulcinea del Toboso. Pero yo no hago ningún esfuerzo en fantasear, es que yo vivo en el mundo de la fantasía. Este real e imaginario, un loro que como todos los loros es mágico y divino, porque en el paraíso terrenal conocieron y memorizaron el nombre de Dios. El nombre de Dios es el no germen de la creación y por qué no ha construido una tertulia. Esto es Borges. Los loros son mágicos porque tienen memoria y hablan y han recibido el nombre de Dios 1 millón de veces y lo han transmitido de generación en generación. Por eso está el loro en la tertulia. El loro es quien en realidad crea la tertulia. Me mira mi cuñado con desesperación y dice, este está loco. Por eso mi mujer dice, no, mi mujer que es psicóloga, desgraciadamente psicóloga, me dice, mi marido no es mala persona, refiriéndose a mí. Mi marido lo que pasa es que está loco. Los personajes reales e imaginados fueron este zoológico vital de la tertulia. Sí, un zoológico. La tertulia es un zoológico. Y dentro del cual hay un mono ancestral. Ese mono ancestral de la tertulia es Antonio Velarde, un alay de lobo. Con todo he pretendido que sea una novela realista, al estilo de la colmena de Camilo José Cela. ¿Quién ha dicho que lo cierto fuese real y que lo imaginario sea fantasía? ¿Quién lo dice? Nadie. Una tertulia es real porque la vida misma es un mestizaje de realidad y fantasía. Esta reunión es real, pero también es fantasía. ¿Queréis una novela realista? ¿Queréis que diga cuál es la novela más realista de la historia? El Quijote. Esa es una novela realista. Ahora, al azar, voy a abrir una página a ver qué me sale. Porque la gran ventaja que tengo es cuando leo mi novela, es como si yo no lo hubiera escrito, es otra persona que la ha escrito. Ismael, que era un chulo, dueño de una cadena de prostitutas, sabía mucho de mí y de la inquietud de las ramerillas, de modo que poco o nada importaba. Muchacho, decía con frecuencia, no sabes de ti mismo nada. En el sentido de que era un hombre bello y le estaba diciendo a Antonino, oye, aprovéchate que tú eres guapo. Una tarde hacía descanso
En la terraza se presentó Ismael acompañado de una mujer de unos 45 años, bien llevado, y de una elegancia divina que no la desmerecía. La presentó como un trofeo de caza. Se llamaba Iluminada. No me observó, no miró a nadie, parecía etérea en la mitad del ambiente sórdido. Se había casado con su esclavo que era Ismael. O sea, el chulo Ismael se había casado con Iluminada, pero ella lo dominaba a él. Continuamente sacaba un frasco de perfume que lo esparcía entre sus manos para limpiarle de la mugre atmosférica. Manifestaba una materia intangible y una felinidad alerta. Nadie se acercó. Hasta que no habló no tuve conciencia de su autoridad ni de su físico. Era alta. Comprobé sus zapatos, no llevaban tacón. Callaba y parecía ausente. Una mujercilla quiso hablarme, pero se arrepintió al observarla. Se está hablando de Lederón. De pronto me miró sonriente, puso su mano en mi muslo y dijo: me gustas, Antonio. Delante de su marido, que era Ismael. Digo: me gustas, Antonio. Se volvió a su marido y le suplicó melosa: ¿me lo prestas? Ismael, dueño de los dos hijos, digo: tuyo y mujer, te lo presto. Pocas veces en la vida he pasado tanto miedo. Ismael disponía de varias navajas y de una férrea determinación para manejarlas. El ambiente relajado de amistad aligeró el temor. Ismael me prestaba a su mujer como quien regala caramelos. Arrancó la señora: ¿cuántas tienes? Respondí que unas 10 más o menos. Ramerillas, se refiere. ¿Más o menos? Interrogó. Pues sí, más o menos. Bien, bien, siguió la de Meseli. ¿Cuánto hace? Dinero, es decir, ¿cuánto te queda y cuánto reparta a este tronco? Refiriéndose a su marido. Dije la cifra aproximada. Ismael empezó a silbar incómodo. ¿Sabe qué población gobierna Ismael? Así son cosas que se narran en la tertulia. Y los padres adoptivos de Antonino Velarde, cuando ya tiene 15 años, son el barón de Cifré, que es un palacete mudéjar que está al frente del Museo del Prado y que una urbanización criminal lo destruyó para construir un edificio horrible y repugnante. Y como vivía ahí Antonino Velarde, adoptado por la última familia, paseaba por el Museo del Prado y también pasaba por Cibeles y por el Banco de España, donde aprendió los secretos de las finanzas. El billete no tiene respaldo de oro, es una creencia solamente. ¿Y por qué yo no hago creer a la gente que soy financiero? Y haciéndole creer a la gente que es financiero, construyó una fortuna Antonio Velarde. Muchas gracias por la atención. Corrígeme si me equivoco, pero el edificio terrorífico es el Ministerio de Sanidad, ¿verdad? Totalmente. La verdad que es un atentado, ¿eh? Cuando se ven las fotos del Palacio de Cifré y se ve lo que hay ahora, madre mía. Es para llorar, pero bueno. Pues nada, la verdad es que en la vida sin un punto de locura esto sería muy aburrido, ¿verdad? Así que son bienvenidas estos pequeños puntos de locura que nos trae con esta literatura tan... no sé cómo calificarla, la verdad, buñuelesca, ¿verdad? Bueno, es su momento, por tanto, no sé si alguien quería intervenir, comentar algo. Pues adelante, Jaime. Viene por aquí el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo querría felicitar a José Villasís por su magnífica obra, una más de las muchas a que nos tiene acostumbrados, y que todos los que le leemos la leemos disfrutando y deleitándonos en su letra y en su espíritu. Yo le quería hacer una pregunta que me ha surgido escuchándote esta tarde. En el mundo de la política, si hablamos de política, ¿qué proporción de realidad y de fantasía hay en la vida política? ¿Qué es la vida política en términos de realidad y fantasía? Porque yo no tengo ni idea.
Pero tú Sí seguro tienes que- idea porque tú has sido político, es muy Sí, importante. sí, pero no soy capaz de hacer esa separación, esa disquisición. Y seguro que tú, tu privilegiada cabeza, sí es capaz. Es toda ficción, la política es ficción. Todo es ficción, Todo todo es son ficción. creencias, son palabras, imágenes. Y se juega con las imágenes y las palabras. No hay nada de sustancia. Pero se la utiliza- Conste que firmo debajo. ¿Cómo? Conste que firmo debajo. Es que fuiste político cuando la política era seria. Creo que sí. Creo que sí, gracias. Bueno, primero voy a felicitar al señor Villacís porque voy a leer el libro con mucho gusto. Y me ha dado la impresión, al oírle lo que ha comentado, que está impregnado de la obra de Cervantes. La obra de Cervantes no es una novela, la obra de Cervantes es un compendio de ciencia, de filosofía y de metafísica. Y digo esto porque aquel manchego, aquel simple manchego, se convirtió en Don Quijote de la Mancha. Se convirtió en el Don Quijote de la Mancha y ya fue, Para huir de la realidad. sí, ya se convirtió en un ser fantástico, se convirtió en un superhombre. Y ha nombrado usted ahora también a Dulcinea. Y es curioso porque yo he leído el Quijote de distintas maneras, entre ellas lo que mejor me ha gustado viene la obra de Cervantes ilustrada por Mingote. Y entonces Mingote representa, materializa a todos los personajes que habla Cervantes, pero hay uno que no aparece por las viñetas de Mingote, que es Dulcinea. Hasta tal punto y efectivamente tiene razón, porque Dulcinea está en la mente, está en la idealización de Don Quijote. Así es. Y bueno, efectivamente, en este mundo en que vivimos hay una mezcla entre la razón y la sinrazón de Don Quijote y hay que tener una mente materialista, pero también idealizada, como me imagino que voy a encontrar en su libro. Muchas gracias. Gracias. Hay algo que no he contado, que iba a escribir y no lo escribí, y lo dejé para un poemario que se va a publicar aquí en Vitruvio. Una cosa que no escribí es que llega el Quijote a la tertulia, no está en la novela. Entonces llega el Quijote a la tertulia y coge a Dulcinea y se la lleva corriendo a un hospital. Y en ese hospital Dulcinea da a luz a Miguel de Cervantes. Claro, yo es que quería decir una cosa, es que es verdad, como editor que soy de José Villacís, que tiene un mundo imaginativo que surge y que sale, ¿no? Pero lo sabe hilvanar, que es lo difícil, ¿no? O sea, lo difícil a imaginar está muy bien, pero luego hay que saber darle a ese espacio imaginativo un sentido, y un color y un espacio, y eso él lo hace muy bien. Lo hemos visto ahora mismo, ¿no? A mí me gustaría que hablara dos compañeros de una tertulia peculiar que tenemos nosotros, Luis Pérez Montero, Antonio Rodríguez. A ver si tenéis algo que decir. Esos que están ahí. Eso es una especie de atraco, ¿eh? Pues palabras malsonantes no, ¿eh? Deberían, Que no deberían, conocen. porque esto es una especie de atraco lo que se ha hecho, deberían decir alguna palabra malsonante. Pero... Bueno, es que Pepe y yo nos conocemos desde hace 25 años, por lo menos, cuando estábamos en los despachos allí en el CEO. Y luego con la tertulia, que ahora seguimos todavía reuniéndonos 5 o 6, pues todos los miércoles, los martes o los miércoles, a comer. Y yo siempre le he dicho que es Lope de Vega, porque es que escribe, cada vez que llega allí nos sorprende con una obra. Además, como domina todo, porque de repente hace una novela, de repente poesía, de repente hace una obra de física cuántica y nos explica allí la física cuántica. O sea, es una cosa. Y verdaderamente, yo creo que la fantasía le viene de su infancia, creo yo, de cuando en Ecuador estaba allí en el ambiente aquel totalmente fantástico, por eso tiene tanto. Yo aprendí
si me permite la interrupción. En mi casa había el salón donde estaba mi padre, personas cultas, mi madre, y yo aprendí ahí. Pero donde yo verdaderamente aprendí fue en la cocina, con las asistentas, que me hablaban de historia, de magia, de un mundo sobrenatural, y eso me dejó impregnado toda la vida. Sí, es que luego lo has reflejado en todas las novelas, en todo lo que has escrito. O sea, y bueno, y sobre todo, aparte de ser un buen profesor que ha sido y todo, es una bellísima persona. Mi mujer no piensa así. Ya nos lo cuentas, sí, pero... Antonio. Bueno, ya no nos sorprendes con las cosas que escribes porque estás en tu línea. Es decir, al final yo creo que tienes tal creatividad que pues estamos esperando a ver cuál es la próxima situación. Pero lo que no se ha dicho aquí es que tú dibujas todos los días y muchísimo. Es pintura, pero sí. Pintura o surrealista. Pintura. No abstracta, es pintura surrealista. Sí, haces pintura surrealista que luego pues me lo mandas por WhatsApp. Y bueno, pues quiero decir, es que en todo generas eso mismo, es decir, cuando tú pintas es lo mismo que lo que has escrito, es decir, describes cualquier sensación humana, cualquier palabra normal, tú la representas con distintas formas, distintos dibujos, y es una maravilla. Es decir, que yo creo que, bueno, pues hay que agradecerte esa creatividad porque nos abres nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Estamos tan acostumbrados al pensamiento griego que se nos olvida que existe también el pensamiento oriental, ¿no? Y ahí es un poco distinto. Yo creo que tienes un poco de mezcla entre el razonamiento de los griegos y lo que es todo la magia en lo que escriben, ¿no?, en el mundo oriental. Una persona que no ha leído mi novela, y estoy enfadado con ella, es Ana. Hola, Ana. Pero sí que yo te envío mucho mis pinturas. Da una reflexión de mis pinturas. Alguien te dijo una vez que pintabas con lo bonito de un niño. Y a mí me parece un poco... Te tengo que repetirlo. Pues que una vez me comentaste que alguien te había dicho que pintabas con la misma frescura y con la misma cabeza en lo positivo de un niño, y es verdad que quizás sea lo más... A mí me encantan, sobre todo últimamente con el color que aplicas, y a mí también me las manda por WhatsApp y estoy esperando cada día ese momento, o sea que a mí me gusta mucho. Me encanta el mundo de la casa Usher de Edgar Allan Poe, que se hunde, esa casa mágica de Edgar Allan Poe, de Eleonora, cuya novela va a salir, cuya poemario me lo va a publicar Pablo Méndez. En ese mundo mágico que yo escuché de pequeño de las asistentes de mi casa, es lo que me ha marcado, mucho más que mi padre. Ese mundo mágico de Edgar Allan Poe, en la próxima novela, en mi próximo poemario va a salir un mago sumerio en el siglo XX, está en la casa Usher de Edgar Allan Poe. Antes de que se hunda la casa, entra un mago sumerio a jugar a los dados. Y se llama Luis Alberto de Cuenca. Lo envié a Luis Alberto de Cuenca una fracción del poema y dice: encantado, por favor, públicalo. Y otro que está en el poemario, en el próximo poemario, en realidad no hay diferencia entre el poemario y mi novela. Es el mismo, ni mi poemario, mis novelas y mis dibujos son lo mismo. En uno de ellos poemarios, en la casa Usher, que es la casa siniestra, gótica, acaba de morir Eleonora. Y el barón de Usher llama al pontífice, al papa, y comprueba que Eleonora ha muerto. Pero en ese momento Eleonora resucita
y como resucita ya es una mujer diferente, ya no es la esposa fallecida del barón Husser. Y entra un comisario a comprobarlo. Queda sorprendido por la belleza de Leonora y ese comisario se casa con ella. Ese comisario es Antonio Miguel Carmona. Se lo envié a él encantado también. Claro, cuando yo cuento esto, mi mujer se desespera y dice, Pues nada, oye, ¿no has pensado hacer una novela gráfica mezclando tus imágenes oníricas con todo este...? Ya, además a Juan Luis Alberto de Cuenca le encanta todo eso. No le des ideas, cuidado. Mejor me callo, sí, no voy a ser que... Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún último comentario. Si no es así, creo que podemos dar por terminado el acto. Y bueno, ahora toca, en fin, que firme los libros, que la gente se lo lleve y a ver qué pasa luego. Yo me uniré también a la casa. Ah, bueno, muchas gracias. Este no lo tienes que dedicar entonces a la matriz. Pues nada, gracias a todos por venir y solamente recordarles que tenemos mañana martes una conferencia sobre la vida y obra de Joaquín Rodrigo y tendremos como ponente a doña Cecilia Rodrigo, o sea que es un día para venir, francamente. Un día de los... Pues a las 7 como siempre, así que es un día memorable mañana en la Matritense, así que aquí les esperamos. Gracias.